Buen día, ¿cómo estás antes que nada? Bueno, buenos días, Marce, gracias por invitarme. No, por favor. Con respecto a esto del COVID, la verdad que sí, nos llamó un poquito la atención que tuvimos casos de pacientes internados. Sabemos que es un virus que circula ahora de forma habitual, es un virus más dentro de los virus que son del árbol respiratorio, sobre todo. Pero este año tuvimos pacientes internados en este último tiempo, que tal vez antes, el año pasado, no tuvimos tanto. Si bien es una patología dentro de todo benigna, gracias a la vacunación, y eso es muy importante, por ahí remarcar la importancia de la vacunación, porque si bien tenemos pacientes internados, en este caso tuvimos entre 4 y 6 pacientes que requirieron internación por un cuadro de neumonía bilateral, fueron neumonías muy diferentes a las que tuvimos en plena pandemia. Y eso es gracias a la vacunación. Y volvemos a ver en grupos de riesgos, personas añosas sobre todo, que son los que requieren la intervención. Después están muchos pacientes que no tenemos el hisopado. Nosotros hisopamos para definir el caso cuando requieren internación. Es un paciente que consulta a la guardia con un cuadro de insuficiencia respiratoria, esto es, falta de aire, no le podemos poner bien el título, hacemos una placa, hay una neumonía y necesitamos saber cuál es el agente etiológico, esto es, qué germen está causando este cuadro. Porque nos cambia el tratamiento en sí. No es lo mismo tratar un virus que una bacteria. Por eso pedimos el hisopado en la internación. Queremos saber si es gripe, queremos saber si es COVID, queremos saber si es un neumococo u otro germen. Solamente por eso, en ambulatorio, sabiendo la población que hay circulación y que va a haber, por ahí nos preguntan si en la guardia podemos hacer el hisopado, quieren saber, y ahí no nos cambia el tratamiento. Entonces, saber si es gripe, si es COVID, o por la clínica sabemos si es algo bacteriano tal vez, no nos cambia el tratamiento, sigue siendo lo mismo el tratamiento del reposo, el tener el cuidado del contacto con las personas de riesgo. Y si no requiere internación, el hisopado no tiene no tiene lugar. No. Hay un poco más de tranquilidad también, porque bueno, antes como lo desconocíamos al COVID, es como era más, o sea, te diagnosticaban COVID y... Sí, pero quedó como una mala palabra también, ¿sí? Me da esa sensación... Muchos pacientes en lo ambulatorio me consultan y me dicen, y me hisopo, y yo vuelvo a traer el mismo mensaje, no me va a cambiar el tratamiento. Claro. Si vos querés saber si lo tenés o no, la conducta va a ser la misma, porque si tenés gripe también te voy a pedir que te cuides de la exposición con pacientes de alto riesgo, que hagas el mismo tratamiento con algún analgésico, con el reposo, con la hidratación y las pautas de alarma, esto es, te falta el aire, te duele el pecho, te cuesta respirar, ahí está la guardia 24/7 en cualquier horario para asistir a esos casos de insuficiencia respiratoria. Además es como que vino para quedarse, o sea que nos vamos a tener que acostumbrar. Es como, ya te digo, como otros gérmenes. Claro. La gripe causada por, el síndrome gripal, que es la etiología, puede ser un virus influenza, puede ser COVID, puede ser otro tipo de virus respiratorios. Y ahí no nos cambia el tratamiento. Siempre el proceso viral lleva un proceso de descanso, de reposo, de hidratación y de analgésicos en muchos casos, de manejo de la temperatura, del dolor y no mucho más. No en todos los pacientes, o sea, la recuperación no es igual tampoco. No, ni hablar, porque todos los pacientes son diferentes. Claro. La medicina nunca es 2 más 2, es 4. Es siempre me refiero a cómo se van recuperando. Tampoco les podés decir que en una semana ya van a estar bien. No. Uno puede hacer un estimativo, son cuadros que por ahí duran entre 7 y 10 días. Pero la verdad es que hay pacientes que tienen complicaciones porque son pacientes añosos o los pacientes que no tienen vacunación o son pacientes muy pequeños o que tienen problemas de salud. Vimos en el COVID la comorbilidad más importante, la obesidad, como determinante de riesgo. Claro. Y en ese grupo poblacional o puede durar más, o puede requerir internación, o puede complicarse. Y en otro grupo, gente joven, sana, por ahí tiene dolor de cuerpo y va a la farmacia, se compra el test y le da positivo y pasa solamente por eso. Claro. Así que no. Bueno, eso también para tranquilidad, ¿sí? Porque que está disponible la vacunación también, eso es importante, poder acercarse al vacunatorio del hospital, mantener el esquema de vacunación al día y ahí volver al grupo de riesgo, ¿no? Es como en la gripe, los pacientes que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad grave por ese germen, por influenza, por COVID o por el resto de los gérmenes para los cuales contamos, la vacuna, entender eso, que la vacuna no nos salva de tener la enfermedad, pero sí de las formas graves que ponen en riesgo nuestra vida. Entonces es importante vacunarnos, acercarnos al vacunatorio de lunes a viernes de 7 a 14. En el hospital vacunamos también para COVID, seguimos vacunando y tener en los grupos de riesgo esa conducta de una vez por año reforzar la vacunación.
¿Cambiamos en cuanto a la vacunación o seguimos igual? O sea que no nos queremos vacunar tanto. Yo creo que la gente tomó más conciencia. Bien. A ver, me parece que fue mucho ruido en su momento también. Si nosotros no ponemos a investigar tan minuciosamente el ibuprofeno que nos tomamos. Lo tomamos y listo. Entonces, y el ibuprofeno sería lo más leve que consumimos y no averiguamos. Pero bueno, en eso fue como mucho ruido, una vacuna nueva y en tela de juicio un montón de cuestiones que está bien que lo pensemos, debiéramos ser críticos con todas las cosas, pero hoy en día creo que hay mucha cobertura de vacunación. El que no cree en la vacunación no lo va a hacer hoy, ni mañana, ni pasado, ni con ninguna vacuna, lamentablemente. Pero sí tenemos gran grupo poblacional vacunado y eso se ve en que las internaciones, si bien hubo pacientes internados, resuelven y no tuvimos ningún deceso por COVID y eso es importante. Claro. Eso tranquiliza. Sí, ni hablar. Bien, y en cuestión de salud en general, o sea, esto sería... como la novedad. La novedad lo que traíamos. Charlando. No, porque viste que aparecieron en las redes, entonces también era un poco se me ocurrió llevar tranquilidad, porque la palabra de a ver si realmente había tantos internados, qué había pasado, bueno, la gente también agradece. Hay pacientes internados, hay pacientes en ambulatorio que no testeamos porque no nos interesa en ese sentido saber cuál es la etiología. Pero sí que no se genere este miedo de caer todos a la guardia porque están con resfrío y es habitual. Estamos en septiembre, hay mucha época de alergias también. Entonces los síntomas suelen ser similares. Y si bien nos sucedió, pudimos ordenar bien la guardia, que al principio hizo mucho ruido, pero eso generó que hoy tengamos una guardia ordenada, cubierta todos los días y que podamos resolver. Y así la gente sabe a dónde tiene que consultar. Eso... Seguimos trabajando en la comunicación de cómo trabajamos en la guardia porque es sumamente importante y hace a la calidad de atención. Entonces, en el contexto de que un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, esto es, le falta el aire, está agitado, va a atenderse rápidamente y no va a tener que estar esperando al que... También a lo mejor se hace ante el susto. Ni hablar. Claro. Ahí es donde desborda la guardia. Cuando hay desinformación... Hay COVID, listo, vamos todos para a la tranquilidad guardia. Hay algunos casos, pero totalmente controlados. Exacto. Bueno, decíamos entonces, y en cuestión de salud, ¿cómo estamos? ¿Hemos mejorado? ¿Tenemos más conciencia del cuidado de nuestra salud? Yo creo que hay... esto sería personal, o sea, el cuidado de cada uno. A mí me parece que desde que por lo menos armamos el equipo de nueva gestión por ahí, planteamos la salud desde la educación. ¿Sí? Y ahí trabajamos mucho desde lo intrahospitalario y también lo extrahospitalario de contar y llevar esa educación porque es lo que más nos faltaba como comunidad y nos sigue faltando y seguimos trabajando. No solamente en salud, en todos los aspectos. Es lo que yo estoy trabajando, ¿no? Pero sí, nos falta eso. Y en eso sí, si bien costó un montón al principio el podernos educar de cuándo tenemos que ir a la guardia y cuándo tenemos que ir a otro lado y brindar esos otros espacios para atención inmediata de la cuestión no urgente. Y la gente por ahí al principio no le gustó mucho porque es decir, no me puedes decir a qué hora enfermarme y cómo, ¿viste? Era como mucho la crítica a eso. Pero hoy, si vos venís con un cuadro grave, se te atiende inmediatamente, se pudo revisar todos los protocolos de atención en guardia y en eso seguimos trabajando. Entonces, mejorar la calidad de atención fue el primer objetivo y lo miramos desde la educación también, desde lo intrahospitalario, como te decía, hacia lo externo. Poder comunicar a la gente cuándo es una urgencia, cuándo no, dónde atender lo no urgente. Y en eso sí hubo como una buena, al principio complicó, pero ahora hay una buena aceptación y la gente se da cuenta de los resultados de poder haber puesto ese orden. En una atención más ágil, en el día, a pesar de que las consultas verdes pudimos generar el consultorio de demanda espontánea, que eso... No, eso es nuevo. Sí, es nuevo. Es nuevo y está muy bueno porque nos pasaba esto. Nosotros necesitamos entender que el 98% de las consultas que acceden a la guardia son códigos verdes. Esto es de consultas con bajo grado de complejidad. Y el médico que atiende la guardia tiene que estar preparado para la urgencia. El otro día escuchaba en una conversación de una médica que hace guardias en España, pero bueno, viene al caso, que un médico después de 8 horas de trabajo en guardia, su estado de atención es igual que una persona que está alcoholizada, por ejemplo. Entonces, imagínate que vengas con un infarto y te atiende una persona que tiene su estado de concentración igual que una persona alcoholizada. Vos te dejarías atender de ninguna manera. No. Bueno,
Entonces eso es lo importante remarcar, que los médicos trabajamos en la guardia desde siempre 24 horas, ¿sí? Y dentro de lo que estamos tratando es de que esas guardias se acorten a 12 horas y que podamos rotar más rápidamente por estas cuestiones. Entonces muchas veces la gente nos planteaba esto, bueno, pero está durmiendo. Y sí, claro. ¿Cómo voy a trabajar una urgencia si no descanso en 24 horas? O está comiendo, y sí, ¿cómo voy a atender una urgencia si mi cerebro no tiene la glucosa necesaria para poder responder ante una urgencia? Y tardan mucho. Y sí, si atendí 60 dolores de garganta, dolores de cabeza, cosas que venían de hace 10 días. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que garantizar es que si viene una urgencia, la podemos resolver rápidamente. Y después todas esas consultas que nos llevan al riesgo de vida, podemos decir, bueno, la podemos atender. Yo entiendo también que en el hospital había y hay una demora en turnos de consultorio programado. Por ejemplo, vos te duele hoy la cabeza y venís hace 3 días y si tenés que sacar un turno, capaz te damos turno en 20 días. Y en 20 días no te duele más la cabeza. Claro. Ojalá que no te duela más. Entonces ahí nace el consultorio de demanda espontánea. Encontrar un espacio para esa consulta que no es urgente, que no queremos que la atienda el médico de guardia, pero sí que haya un médico a disposición para poder atender y que el paciente pueda resolver en ese día. Entonces, si te duele la cabeza y vas a las 10 de la mañana, tenemos horarios para que el médico de guardia pueda atender estos temas, estas consultas no urgentes durante la mañana y después a partir de las 4 de la tarde, pero pudimos lograr que haya un segundo médico en una franja horaria de 4 a 20 para poder canalizar la mayoría de las consultas ahí. Entonces yo por ahí invito un poco a que cuando vos podés darte cuenta que tu consulta no temes por tu vida en ese momento, porque muchas veces uno está asustado y no sabe que esto no es una urgencia. Claro. Yo a veces cuento mis experiencias personales. Yo creo que cuando uno llega a la guardia se le mezclan esas. Sí, uno va en busca hasta de contención. Sí. Sobre todo, pienso yo, me hago cargo de lo que digo, si se trata, supone, si vos vivís solo, ¿sí? Es como, por ejemplo, a la noche, viste que y de tu personalidad también, se potencia todo, después de las 8 de la noche, todo es más grave. Todo te duele más, pensás que algo te va a pasar a la noche, que estás solo, ¿qué haces? Bueno, yo creo que ahí también se mezclan ese factor de que vos llegás y si alguien te atiende y te dice, te baja un poco, no sé si te va a doler menos, pero ya de otra manera encarás la... No, porque tenés conocimiento. Claro. Y al tener conocimiento ya podés manejar la situación diferente. Por eso también armamos el sistema de triage en guardia que antes no estaba. Porque tenemos enfermeras completamente capacitadas para poder definir lo que es una urgencia o no y darte esa tranquilidad de que, mira, esto es un código verde, quédate tranquilo, no va a pasar nada, se te tomaron los signos vitales, se te explica la situación, o no, o esto amerita que lo vea el médico, porque muchas veces el dolor no es una urgencia de vida, pero te duele en este momento, no te duele. Claro, sí. Por eso te digo, se te mezclan esta cuestión emocional que vos llegás con un dolor y es tu dolor. Y te duele como si te estuvieras muriendo y quizás no te estás muriendo. No, pero por eso es tu importante también poner en valor el rol de enfermería, que para mí eso es fundamental, porque muchas veces, y que me vea el médico, la enfermera está completamente capacitada, hicimos refuerzos, si bien el staff de enfermería, yo siempre digo, si a mí me pasa algo, yo confío 100% en las enfermeras que hay en el hospital, en la urgencia. Se manejan de una forma, tienen experiencia y gracias a Dios las nuevas enfermeras que son más jóvenes, creamos un comité de docencia y armamos un montón de protocolos y a mí me gustan las docencias, entonces como que voy por ahí y yo confío muchísimo. Sí, es verdad que yo lo veo desde la guardia y de haber sido médica y cubrir guardias y sigo cubriendo porque me encanta, donde hay un huequito, digo, la tomo yo porque me gusta la guardia, lo disfruto. Pero también uno está en una situación de estrés y muchas veces, y esto lo hago como mea culpa también, ¿no? Uno está acostumbrado a la urgencia, entonces decís, por ahí no de la mejor forma, esto no es una urgencia, entonces tranquilo, y no todos tenemos las mismas formas y muchas veces esa es la gran crítica que se le hace a la guardia, ¿no? La forma en que comunicamos, porque estamos acostumbrados a vivir con la urgencia, con la muerte, con la sangre, con el dolor. Me acuerdo que antes de que yo viniera al hospital, una vez me contó una enfermera, me dice, una vez estaban golpeando tanto la puerta, estábamos con un paciente en paro.
fue muy choqueante, la verdad, lo que hicieron, pero le hicieron pasar a un paciente, mira lo que estamos haciendo. ¿Entendés? Porque muchas veces no se entiende y se cree que que estamos en una urgencia no es tal. Claro. Entonces, nosotros estamos acostumbrados y debemos entender que el otro no está acostumbrado. Claro. Y que el otro requiere la comunicación tal vez diferente. Pero en la urgencia nosotros nos enfocamos. También, además de agradecer que hayas venido, obviamente, porque es lindo charlar y llevar tranquilidad también, Sí. Informar, esto de que, bueno, aprendamos las distintas herramientas que contamos en el hospital, esto de la demanda espontánea, que no lo teníamos y que es nuevo. Yo te agradezco en lo personal la cercanía que tenés, ¿sí? Porque también eso cuenta en el caso del médico, el poder. Yo todas las veces que he necesitado hablar con vos por otras causas o por cooperadora, que también estoy en cooperadora del hospital, lo que fuere, siempre estás. Y eso se agradece. Bueno. Sí, porque, no vemos a alguien, la directora como vos, y no la podemos encontrar, sino alguien que también en lo cotidiano se hace parte de la vida. Yo soy muy apasionada de mi trabajo, a mí me encanta mi trabajo. De hecho, muchas veces me cuesta poner en equilibrio, porque yo además tengo una familia que acompaña un montón y apoya, porque si no sería imposible que yo esté tan a disposición. De hecho, mi teléfono personal es mi teléfono de trabajo y lo tiene todo el mundo y me cuesta no contestar o decir, me cuesta poner el límite. Y muchas veces es necesario porque yo tengo hijas chiquitas, entonces... y mi esposo también, como que si no estuvieran ellos que pueden resolver en casa, yo no podría hacer las guardias o estar a disposición. Además, yo soy diabetóloga y mis pacientes por ahí requieren mucha respuesta y tengo que estar y lo disfruto y me encanta. Entonces como que no se pone en el límite y me gusta, entonces lo hago con placer realmente. Bien. Me encanta. Bueno, además de agradecerte profundamente tenerte acá, y te voy a llamar todas las veces que sea necesario. Bueno, por teléfono igual también. No, pero es lindo acá la charla. En la parte final, los agradecimientos. Ya dijiste a tu familia que siempre uno agradece. ¿Y a quién más agradecemos? Al personal del hospital. A todos. Que te está escuchando. Me están los chicos de administración, que los tengo que saludar porque me siento como en Susana Jiménez. Le tengo que mandar un saludito, bueno, así. Bueno, desde acá les mandamos un saludo a todos. Sí, a todos, porque la verdad que hoy en día todo lo que pudimos lograr en estos meses es gracias a que hay personal comprometido. Sola no se puede. Y todo el equipo directivo, hay un director administrativo también, que trabaja a la par mío y que tal vez por ahí yo soy de los toldos y me conocen más y por ahí salgo más, pero hay un equipo excelente en el hospital. Como en todos los lugares, trabajar en equipo es la única forma. Es la única forma. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcia. Te esperamos acá siempre. En Radio Viamonte, contá para todas las novedades, que ojalá sean lindas, pero si no, acá estamos para escucharte. Muchas gracias por la invitación. Por favor.